Ayla. Ese es tu nombre, pero prefieres que te llamen con el nombre de algún antepasado. Así es, señor Arthur. Ayla había crecido en un pueblito muy hermoso, educada de acuerdo a sus tradiciones, a sus creencias y a sus supersticiones, y las respetaba por el bien suyo y de su pueblo. Una de ellas decía que si una mujer tocaba la campana de la iglesia del pueblo, vendrían las peores desgracias para todos. Por eso, dentro de las normas del pueblo, se encontraba en primer lugar que ninguna mujer podría subir a la torre y ni siquiera pensar en tocar la campana. Sucediera lo que sucediera, eso solo lo podían hacer los hombres. La mujer que se atreviera a tan solo pisar los escalones de la torre tendría fuertes castigos, de acuerdo al cabildo del pueblo. Y si llegaba a la osadía de tocar la campana, el castigo podía ser incluso la muerte, si es que los notables del pueblo así lo decidían. El sacerdote en cada celebración lo recordaba y siempre terminaba diciendo que, por orden de Dios, eso se castigaba con la muerte. Las mujeres jóvenes del pueblo, como lo era Ayla, luego de ayudar en los quehaceres del hogar a las madres, o hacer los quehaceres ellas mismas cuando la madre y el padre trabajaban, salían al campo, lejos del pueblo, a pastar el ganado. Nunca juntos. Cada poblador tenía un coto de pasto en las faldas de los cerros, y el coto de Ayla era el más alejado. Por eso era la última y la única que llegaba al final al pueblo, ya casi cuando las sombras de la noche cubrían los caminos, y cuando casi todos los habitantes del pueblo se encontraban cenando o descansando, excepto a los que les tocaba el turno para hacer la ronda toda la noche en el pueblo. Tenían que cuidar a sus familias, a sus animales y al pueblo mismo de la amenaza latente que era la infernal tropa de demonios de Usbel, el rey. Aquel grupo demoníaco que incursionaba en los pueblitos como ese y como tantos otros, y que mataba a quienes no aceptaban las órdenes de su perverso líder, mismo que se llevaba a los animales y las provisiones de los pueblos que aceptaban su señoría. Los pobladores de ese pueblo habían determinado no aceptar las condiciones del grupo demoníaco, y como muchos pueblos que ofrendaron su vida en pos de la libertad, decidieron formar las famosas rondas campesinas, que palos, machetes y viejos rifles repelían los feroces ataques de los llamados albultis, o por lo menos lo intentaban. Esas rondas campesinas fueron las primeras en luchar contra la insania y la inhumanidad de los dirigidos por Usbel, y fueron el baluarte contra el cual la Salvadora lograría derrotar a los indeseables que, buscando sembrar el terror de un nefasto monarca todopoderoso, tiñeron de sangre, de lágrimas y de dolor a miles de familias. Ese día, como siempre, Ayla regresaba en las casi penumbras de la noche a su pueblito amado con su rebaño de ovejas. A su lado caminaba su fiel Loti, un perro ovejero que se encargaba de que ninguna se alejara del rebaño y que siguieran las sendas diarias. Ayla ya avistaba las fogatas encendidas en el centro del pueblo y, como siempre, se sentía feliz de la labor cumplida un día más, como Dios, la familia y las costumbres, también como las tradiciones, lo mandaban. Era una niña que cumplía fielmente las órdenes de sus padres y las normas del pueblo, querida y admirada por todos, no solo por esas cualidades, sino también por la extraordinaria belleza que poseía. De pronto, Loti corrió delante del rebaño y lo detuvo, y lanzó 2 ladridos al viento. Ayla sabía que era la señal de peligro. Había comunión entre ella y su amado pastor. Le tocó suavemente el lomo y Loti volvió a ladrar 2 veces hacia la hondanada que rodeaba al pueblo. Ayla entendió el mensaje y frotó nuevamente con lentitud el lomo de su amigo.
Era la señal convenida para que Loti no volviera a ladrar y en silencio se encargara de cuidar el ganado mientras ella averiguaba qué pasaba. Conocedora de hasta el último rincón de su pueblo y ágil con su cuerpo de sirena, se arrastró sobre la tierra para otearla, para sentir la hondonada cubierta por las ramas de los arbustos que había en el cerro. Llegaba nuevamente aquella horripilante visión. Eran cerca de 200 hombres armados con toda suerte de artilugios, por ella desconocidos y por su pueblo. Ayla había escuchado las conversaciones de los mayores que describían a los albulquis de esa manera y que atacaban generalmente al anochecer, porque era la hora en que todo el pueblo se encontraba junto. La habían advertido de que si se producía una incursión de ellos en el pueblo, se escondiera o escapara hacia el monte, porque ellos no respetaban ni siquiera a los niños. A todos los mataban. Una voz le dejó un mensaje en ese sueño: declararle la guerra a través de la resistencia a las pretensiones del malvado Uzbel, que ella llevara a su pueblo a convertirse en un pueblo liberado, lo que con el tiempo también liberaría a todo el mundo. Nadie se había dado cuenta. Las rondas todavía no empezaban. Recién se estaba cerniendo las sombras de la noche. Estaban desprevenidos. Serían presa fácil de los albulquis. En su cerebro se cruzaron miles de ideas. Ella podía regresar al monte alto con su ganado y ponerlo a salvo, y ponerse a salvo ella también. Pero todo su pueblo podría morir, si es que los albulquis así lo decidían. Tomó la decisión que su conciencia y el amor de su pueblo y a sus familiares le dictaron. Si lo hacía en forma inteligente, lograría dar aviso a la gente de su pueblo. Silenciosa como una serpiente, volvió a arrastrarse hasta donde había dejado a su amado perro con sus ovejas. Sigilosamente los llevó lejos del lugar y luego le ordenó que las cuidara hasta su regreso. El fiel can, con el movimiento característico de su cola, le indicó que la obedecería. Ella comenzó a ejecutar el segundo paso de su plan. No podía bajar por la ladera hacia el pueblo. Los demonios la verían. Corrió para vadear el río e ingresar al pueblo por la parte contraria en la que estaban los albulquis. Lo logró. Pero cuando estaba a unos 100 metros de la entrada del pueblo, en la lejanía escuchó los ladridos de Loti y luego el sonido lastimero y final de su existencia. Supo que su amado amigo había sido la primera víctima de la insania. La tercera parte de su plan era avisar al jefe de los paitos que los bichos, como también se les llamaba a los albulquis, estaban esperando para atacar por sorpresa. La casa del jefe de los paitos estaba a 200 metros y, a esas horas, todos los hombres del pueblo deberían estar reunidos planificando la guardia diaria. Pero sus ojos de águila, a pesar de la oscuridad que ya caía sobre el pueblo, le permitieron divisar que los bichos bajaban por la ladera y se dirigían precisamente hacia la casa del jefe de los paitos. Ellos llegarían primero que ella o al mismo tiempo, y de nada valdría su esfuerzo. Estaba precisamente a la puerta del templo, y sin pensarlo 2 veces, subió las escaleras del campanario e hizo lo que jamás ninguna mujer en el pueblo se hubiese atrevido a hacer. Tocó la campana, dándole a ella el sonido que significaba ataque al pueblo. Sabía la clave, porque un día que llegó tarde, cansada, se sentó un momento en la casa del jefe de los paitos y allí escuchó las instrucciones que él daba a los de la primera guardia. ¿Cómo era la manera de tocar la campana en caso de peligro? Le avisó a su gente, los cuales se ocultaron a tiempo de aquella legión demoníaca enviada por Uzbel para aniquilarlos, pues suponían una seria resistencia. Los había salvado a todos. Aquellos sueños le habían brindado un presagio a Ayla. Ahora estaba completamente segura
de su sagrada misión. Capítulo 8. Rebelión. Termania había sido reconstruida luego de muchos años, cuando los demonios les desgraciaron la vida a todos sus habitantes, incluyendo a Ayla, a quien dejaron sola en el mundo, a quien habían violentado sin piedad. Ella había huido nuevamente hacia una isla remota donde aprendió a ganarse la vida y fue apreciada por su belleza. Fue en ese sitio donde recibió una revelación de manos de dos mujeres extrañas, llegadas desde un reino remoto. Pero nuevamente el terror había llegado. Ayla sabía que Uzbel había descubierto su misión. Los Albulkis buscaban desesperadamente a Spangler por órdenes expresas del supremo gobernante. Ayla lo escondía muy secretamente, esperando que pasara la tormenta. No podía exponer y perder a su más fiel aliado. Ella misma había cambiado su fisionomía, tanto que ni hasta su propia madre, si existiese, podría reconocerla. Mas sabía del gran poder del malvado rey. Por ello siempre estaba alerta. Se escuchó el bullicio de un ataque demoníaco. Ayla era una de los cientos de personas atemorizadas que intentaba huir del pueblo. Si bien su pueblo había logrado socavar crestas a lo largo del territorio, había muchos otros sitios en donde la violencia desbocada era interminable, en especial en zonas habitadas por tribus minoritarias y en comunas, en cuyo usual denominador sobresalía la miseria. Los robos, saqueos y violaciones incitaban a Ayla a huir, pues temía que pudieran reconocerla y obligada a delatar el sitio donde mantenía oculto a Spangler. No obstante, escapar no era tan sencillo, ya que la entrada principal entonces era custodiada por demonios centinelas. «¡Mira, mujer! ¿Saldrás o no?», exclamó uno de los demonios que custodiaba la puerta, quien había visto a Ayla, la cabeza de la fila, sin moverse, como una ardilla dudosa que no recordaba dónde había ocultado las nueces. La chica agitó su cabeza de un lado a otro, negándose a avanzar. Para sorpresa de los demonios, la mujer retrocedió hecha un mar de nervios, sujetando con todas sus fuerzas la mantilla en donde guardaba sus pertenencias. Al retroceder, golpeó inconscientemente a quien esperaba su turno para huir detrás de ella, ocasionando un pequeño caos al que nadie le importó. El temor de que los demonios descubrieran la cercanía que había tenido con quienes eran enemigos acérrimos de Uzbel, quien ya sabía quiénes eran, fue la razón de su ataque. Creyó que si resultaba interrogada, los nervios podrían traicionarla, aceptando el vínculo con ellos. En aquel momento, la cacería demoníaca estaba en su cúspide. Desde que la persecución había arrancado, muchos pobladores de Termania habían sido aprisionados bajo sospecha de haber escondido a los enemigos del rey Uzbel. Mientras se alejaba, Ayla vio a los Albulkis repartiendo golpes a diestra y siniestra a todo aquel que estuviera al alcance de sus iras. El maltrato no se justificaba, más bien parecía el desahogo de trastornados que lanzaban golpes al aire, combatiendo contra un enemigo imaginario. La brutalidad no segregaba edad o género. Todos sufrían el acoso de los exasperados demonios, que con esas actitudes les hacían creer que lo único que bastaba para ser merecedor de un golpe era ser enemigo del supremo Uzbel.
mismo que a ellos castigaba cruelmente cada vez que llegaban a sus predios sin sus presas. Por otro lado, también estaba el tema del aglutinamiento en los callejones colindantes, que poco a poco se nutrían de más y más personas, gracias a que las puertas de la ciudad permanecían cerradas. Por ende, el atolladero humano se expandía a la redonda a un ritmo vertiginoso, como un gigantesco embudo. Aquello mantuvo a los demonios a la expectativa, con los ojos bien abiertos, previendo un descontrol de la muchedumbre. Así pues, introspectivamente, parte de aquel gentío, impulsados por la exasperación, se abalanzó hacia el frente con tal fuerza que el empuje recorrió la cadena humana hasta precipitar a las personas que estaban a la cabeza de la fila. Por supuesto, aquello enardeció a los demonios centinelas, quienes también estaban hartos de oír gritos de aquellos que demandaban salir. Fue entonces cuando los albulquis expusieron sus extrañas y poderosas armas y, sin vacilar, asesinaron a los hombres que tenían a su alcance. Los gritos desesperados de las víctimas conminaron a la gente a retroceder. Nadie más estaba dispuesto a convertirse en el siguiente. Los pobladores no sabían que por nada del mundo los demonios los dejarían escapar. Lejos del tumulto ya, Ayla se sintió suertuda y satisfecha de haber tomado la decisión de distanciarse de los albulquis, puesto que bien pudo haberse convertido en una más de los despojos que yacían a los pies de los demonios centinelas. Entonces, desde una esquina, relativamente a salto y arrimada a un paredón, solo era testigo de la violencia que impartían los demonios contra su gente indefensa. No obstante, aunque estuviese lejos del peligro, su corazón aún continuaba tan acelerado que casi podía sentirlo saltar de su pecho y con un incómodo hormigueo en el estómago que le dificultaba mantenerse en pie. Ayla, mi niña, pensé que ya estarías lejos de esta ciudad. Tienes que ponerte a salvo. Eres nuestra única esperanza, le dijo una mujer canosa y despeinada que corrió a ella cuando la vio en la pared al borde del llanto. La señora de mediana edad conocía bien a la joven. Yo también me hacía lejos, replicó Ayla entristecida. Mi niña, ¿estás bien?, quería saber la mujer, al tiempo que ponía su mano con estima alrededor de la cabizbaja jovencita. No, Morella, no lo estoy. Tuve miedo de que los demonios supieran un secreto que guardo muy celosamente. Me entumecí cuando los tuve frente a mí. La mujer la miró con ternura, queriendo hacer más que consolarla. La diferencia de edad entre ellas la volvía sobreprotectora y benévola. Mi niña, solo no se lo digas a nadie y estarás bien. No es un buen momento para quienes no adoran a ese demonio de Uzbel. Ayla levantó su cabeza e hizo un movimiento que señalaba el sitio en donde varias personas acababan de ser asesinadas. No creo que sea un buen momento para nadie en esta ciudad. Que Dios se apiade de nosotros, atónita, aseguró Morella ante la espeluznante escena que divisaba a lo lejos, de cuerpos inertes encharcados en sangre. Debo salir de la ciudad, debo salir de la ciudad, no dejaba de repetir la joven, a quien la angustia se le echaba de ver hasta por los poros. Vi cómo los albulquis violentaron a las mujeres cuando era niña. No quiero revivir esas cosas de nuevo. Ven, vámonos, Ayla. Ven a mi casa. Con mi familia estarás a salvo. Nadie desconfiará de un par de viejos como Ernestín y yo. Atrajo a la joven hacia ella con afecto, queriendo reconfortarla lo más que pudiera. Debo salir de aquí. Sí,
Pero no lo harás solo hoy. Es demasiado peligroso. Sollozó y al levantar la vista, Ayla encontró un rostro que la recibió con una enorme sonrisa, lo que bastó para brindarle un poco de calidez y sinceridad, algo que no había podido palpar en mucho tiempo. Gracias, Morella, dejó escapar con una tenue sonrisa. A tan solo unos metros de allí, un copioso pelotón de demonios irrumpió en las calles, abriéndose paso bruscamente, alborotando más a las personas y tensando más un ambiente que de por sí ya era muy volátil. El constante rechinido que producía el metal en cada marcha de los albulquis alimentaba más la zozobra en ellos, haciéndoles sentirse nerviosos de cualquier cosa, como del ruido que hacían los horrendos carretones donde se desplazaban cuando éstos chocaban contra las piedras, o el grito de un demonio que vociferaba cualquier cosa en una lengua desconocida para ellos. La cuestión era que el desarrollo de los hechos no apuntaba bien, y pese a que los ciudadanos recién habían vivido un infierno con un ataque de menor consideración, el desfile de armaduras doradas de aquellos seres despreciables acrecentaban una mella en la ciudad al borde del colapso. Y, peor aún, si los nuevos protagonistas empuñaban sus armas, sedientos de sangre y dejándose ver apenas una pequeña parte del rostro, gracias al yelmo que los cubría. Anda, niña, vámonos. No hay nada para nosotras acá, mencionó la mujer, atemorizada ante la presencia de los nuevos albulquis. Todavía nerviosa, Ayla tomó la mano sudorosa de Morella, anhelando irse junto a ella. No obstante, la introspectiva aparición de los demonios había arrastrado a más personas cerca de donde ellas estaban, aprisionándolas entre el paredón y la muchedumbre. En un parpadeo, Ayla nuevamente se vio atrapada en un mar de personas, ahogándola en un angustioso estero sin fondo. A pesar de eso, y mientras esquivaba los pisotones del gentío, hubo un resplandor que reverberó en sus ojos provenientes del pelotón. Luego se percató de otro reflejo idéntico, y luego de otro. Aquel brillo derivaba de la sortija que estaba enroscada en los dedos de los soldados, sortijas que echó de ver que no solo colgaban en los dedos de los albulquis, sino también en los dedos de algunos conciudadanos que caminaban atrás del pelotón, personas que habían sido atrapadas y que no tuvieron más alternativas que aceptar al rey Usbel como su señor, adorando su imagen. Pero en un descuido de Morella, Ayla desapareció como por arte de magia. Había prometido que iba a salir de allí y lo hizo. Sabía que tenía una importante misión que cumplir. Al caer la noche en Termania, los disparos de aquellas armas extrañas habían cesado. Desde un sitio seguro, Ayla vio cómo las humildes casas del pueblo empezaban a arder, iluminando trágicamente la escena macabra de esa noche. Vio muchos cuerpos tirados en las calles y a los albulquis que sacaban de las casas a las mujeres, hombres y niños para llevarlos hacia el salón comunal. Su cuerpo empezó a temblar, pero su mente le ordenó que, sucediera lo que sucediera, no saliera de su escondite. Pensó en su pueblo, recordó a sus padres y hermanos, el tiempo que estuvo escondida en aquel horrendo sitio para salvar su vida. Pensó en muchas cosas trágicas de su pasado. Pensó en que iba a salvar a su gente. Sabía que en ese momento nada podía hacer por ellos. Solo esperaba a que los demonios se fueran para bajar al pueblo y enterarse de cuántos habían perecido. Pero Ayla no había visto nada todavía de la horrorosa crueldad de los demonios. La fiesta recién empezaba para ellos. Vio cómo cargaban los cuerpos que estaban tendidos en las calles. Las leves llamas que aún había
pero la lejanía en la que se encontraba no le permitía identificar a los caídos. Solo rogaba que no fueran muchos. Pero su mente estalló en pedazos al contemplar que luego de reunir a todos los del pueblo en el salón comunal, los albulquis los rodearon y comenzaron a disparar de todas partes. Un grito desgarrador brotó de su garganta, pero se perdió en el fragor del sonido de balas que retumbaban y se multiplicaban con el eco de las montañas que rodeaban a Termania. Sintió desfallecer. Su cuerpo desapareció de su mente y, hundiendo sus manos entre las rocas y piedras de la montaña en que estaba, las laceró hasta que la sangre brotara. Mas fue su horror al observar que luego de la lluvia de balas, los albulquis lanzaron granadas para finalmente prenderle fuego al salón comunal. Ni un grito salió de ese lugar, lo que le hizo comprender que si sus amigos no morirían por el fuego de las llamas, ya habían muerto por las balas y las granadas. Sonámbula, desfalleciente, pensando que todos habían sucumbido ante la brutal arremetida de los demonios, empezó a caminar monte arriba para emprender la retirada antes que ellos y buscar refugio en uno de los pueblos cercanos que rodeaban a Termania. Emprendió el camino hacia el lugar contrario que había visto a los albulquis en el primer momento, siguiendo la lógica razón de que ellos irían por el mismo lado en que habían llegado. No había caminado 200 metros cuando escuchó voces quedas entre los matorrales. Su mente se iluminó y pensó que no era la única sobreviviente. Otros se habían salvado de la masacre. Tomó sus precauciones para cerciorarse y se acercó lenta y sigilosamente hacia esas voces. Quedó perpleja frente a lo que a sus ojos llegaba. Al menos 80 demonios habían frenado su veloz carrera al llegar a aquel sitio apartado, levantando una ventisca polvorienta blanca. Los albulquis habían llegado hasta allí, haciendo alarde de su poder, usando sus relucientes y pesadas armaduras y exhibiendo sus extraños carros y sus poderosos armamentos. «Me importa una mierda quien sean. Haremos esto rápido. Están acá para escuchar mis órdenes», dijo Stephen al bajar de su carromato. «Están aquí para lo que yo diga que están. Si no les gusta se pueden largar, pero no se sorprendan del castigo que recibirán. Mi rey Uzbel no perdona nada». Con tantos albulquis a la espalda de Stephen, no hubo un valeroso que se atreviese a constatar si la advertencia era real o no. De hecho, aunque quisieran irse, no lo harían, porque la codicia estaba allí, haciendo mella en su interior. Los albulquis de ínfimo rango, aquellos, sabían perfectamente que ese era su único chance de atrapar las migajas de los de mayor rango. Estaban dispuestos a ceder y no la dejarían escapar aunque su vida dependiera de ello. «Mi señor, no entiendo por qué vienes molesto», mencionó Eulacio, destapando una enorme sonrisa. «Tenemos un regalo para usted», dijo mientras señalaba hacia un lugar en la distancia. «Tengo información fidedigna de que en esa montaña se esconde Spangler, el traidor». Sorprendido, Stephen polemizó la afirmación descabellada de aquel albulquis de bajo rango, por lo que no pudo disimular su risa. «¿Estás seguro de lo que dices? Si me haces viajar tan lejos en vano, se atendrán a las consecuencias tú y todos estos idiotas». «Estoy seguro. El mismo Penboom nos lo reveló hace pocos días». Nuevamente Stephen rió a carcajadas. Incluso hizo muestras de pitorreo con sus manos a los demonios que estaban detrás de él, Neftalí y Marco. Y cuando las risotadas pasaron, afeó el comportamiento de los albulquis de bajo rango, quienes, a su parecer,
solo mostraban su bajeza al querer agradar a quien había ocupado, por órdenes expresas de Roosevelt, en lugar de Pence. Sí que son escoria. Solo les importa agradar a sus superiores. Tienen que adorar a nuestro rey Roosevelt. No sean tan arrastrados queriendo hacer creer que es cierto lo que me dicen. Aquellos nuevos Alburquis, quienes hacía apenas unas horas habían tratado de huir de los demonios y atrapados como eran, se habían aliado al rey Roosevelt. Solo querían salvar sus pellejos. Sabían que en cualquier momento, si a Stephen le daba la gana, lo desmembraría sin ningún tipo de piedad. Mi señor, prometemos servir fielmente, pero también deberá haber un pequeño beneficio para nosotros. La lealtad, que tiene un precio, suele ser la más endeble, subrayó Stephen. La nuestra está quebrada, mi señor. Vea a su alrededor, fue la respuesta de Mauricio. Nuestra ciudad es una ruina. Solo queremos sobrevivir. Lo concederé, anunció Stephen. Le mostrarán a Stephen el territorio en donde mis demonios soldados encontrarán al traidor y a esa mujer a quien ahora todos llaman la Salvadora.